Muy buenos días. Como ya me han presentado, soy el doctor Renzo Mar Valderrama Reyes, soy cardiólogo clínico, parte del staff de médicos del área de especialidades médicas del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, y en este caso se me ha encomendado realizar una exposición acerca de lo que es el infarto cerebral cardioembólico. Y como es ya conocido, una de las enfermedades que más tenemos que resaltar en este caso, y uno de los pilares en cuanto al tratamiento y al manejo por parte del área de cardiología, como una de las arritmias más frecuentes, es pues la fibrilación auricular. Es una presentación que he traído y que, bueno, se basa en algunos puntos en los cuales los he podido dividir en 6 partes. La definición, epidemiología, fisiopatología, clasificación, diagnóstico y cribado, y el tratamiento, ¿no?, de lo que es el infarto cerebral cardioembólico, más precisamente hablando de esa arritmia antes mencionada. Es un tema bastante amplio. Muchas sociedades a nivel internacional, la sociedad europea, la sociedad americana, la canadiense, de Asia, también de Oceanía, que intentan pues dar el mejor abordaje a los pacientes, en hacer un abordaje holístico de estos pacientes, ya que no solamente involucra tratar la enfermedad una vez que se diagnostica, sino también prevenirla. Y saber bien en qué pacientes vamos a buscar este diagnóstico, basándonos principalmente en los factores de riesgo. Como ya es sabido, los factores de riesgo cardiovascular: a la cabeza tenemos la edad, la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad renal crónica, pacientes fumadores, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eh, etcétera. Son factores de riesgo que predisponen pues a las complicaciones cardiovasculares. Y no solamente eso, sino también predisponen a la aparición de esta arritmia, que en muchos casos suele ser sumamente limitante una vez generadas sus complicaciones. La más temida de ellas, el stroke. Dependiendo, claro, de la masa cerebral comprometida, esto va a generar una limitación importante, que no solamente va a involucrar la incapacidad del paciente para valerse por sí mismo, sino también todo el aspecto socioeconómico que esto involucra. Por eso, más vale prevenir que lamentar. Como definición, pues tenemos que esta arritmia, la fibrilación auricular, la vamos a diagnosticar, y según también las últimas actualizaciones, sobre todo de la guía europea del año 2020, nos hablan que para hacer el diagnóstico de fibrilación auricular tenemos que encontrar un ritmo irregular, ausencia de onda P, lo que va a llevar a una contractibilidad auricular irregular, y va a ser sumamente ineficaz. Por ende, esa porción del 20% de fracción de eyección, perdón, de volumen que llega al ventrículo izquierdo, producto de la contracción auricular, se va a perder. Esto genera éstasis de la sangre a nivel de la aurícula izquierda, y por ende la aparición de coágulos que posteriormente migran hacia la circulación sistémica, generando las complicaciones ya conocidas, ¿no? Entonces tenemos como primer punto que para poder diagnosticar esta enfermedad tenemos que realizar al menos un electrocardiograma de 12 derivaciones, o si bien no contamos con un electrocardiograma de 12 derivaciones, pero sí al menos un EKG con una derivación de al menos de más de 30 segundos de duración, en la cual vamos a encontrar un ritmo sin ondas P identificables, un ritmo entre los cuales los complejos RR son irregulares. Ambos nos van a hacer la alta sospecha del diagnóstico de fibrilación auricular, pero recordemos también que hay diagnósticos diferenciales. Por ende, la experticia del clínico que está evaluando al paciente, en el contexto del paciente, con los antecedentes establecidos, y ayudamos también del examen físico, ¿no? Eh, Como segundo punto vamos a tener pues que es una taquiarritmia supraventricular con activación eléctrica auricular descoordinada, y que consecuentemente va a generar una contracción auricular ineficiente. Lo que les mencionaba, el volumen telediastólico a nivel del ventrículo izquierdo va a verse disminuido, y por ende se va a perder la eficacia de la contractibilidad auricular de la aurícula izquierda. Intervalos RR irregular, ausencia de onda P y activación auricular irregular. Como también mencioné, hay un diagnóstico diferencial que hay que tener en cuenta. Estos son algunos puntos
importantes a destacar en cuanto a al diagnóstico de fibrilación auricular. La fibrilación auricular también se puede subdividir de acuerdo a la aparición de síntomas o no, y de acuerdo a si podemos identificar a esta arritmia en el electrocardiograma de base. Ese va a ser un punto bastante importante y un criterio de inclusión en lo que respecta a la diferencia entre una fibrilación auricular clínica y una fibrilación auricular subclínica, también denominada ARE. Entre ellos hay una superposición de términos que se van a ir explicando conforme pase la exposición. En la FA clínica, básicamente es FA clínica aquella FA que se ha podido determinar mediante el electrocardiograma. Como les mencionaba, en un electrocardiograma de 12 derivadas, un electrocardiograma de una sola derivada, pero con duración mayor a 30 segundos. Se menciona en algunos casos pues que la incidencia menos duración no tiene significancia estadística en cuanto a la aparición de DSBs isquémicos, cardioembólicos. Ahora, este es el punto de corte para decir que es una FA clínica, pero esa FA clínica puede ser sintomática o asintomática. Los síntomas se van a ir recalcando conforme pase la exposición también, pero tener en cuenta pues palpitaciones, disnea, disminución de la capacidad física, dolor torácico atípico, tipo hincada, que muchas veces los pacientes vienen refiriendo. Y la otra parte es una FA subclínica, también denominado ARE, ¿no? Que es una parte del diagnóstico de fibrilación auricular que no se va a hacer mediante la identificación por medio de un electrocardiograma, sino que van a ser una fibrilación auricular que va a ser detectado por dispositivos implantados en el paciente. Por ejemplo, aquellos pacientes portadores de marcapasos, que cuentan con un registro de actividad eléctrica, o aquellos pacientes con DAI, con los desfibriladores implantables. En estos pacientes, pues, en el registro, en el control de estos dispositivos, se puede encontrar rachas de fibrilación auricular, pero como tal, no se ha visto, no hay aún evidencia de que el abordaje y el tratamiento sea similar a aquellos pacientes ya con una FA clínica, es decir, con una demostrada en un electrocardiograma. Hay un punto de controversia importante en eso. Los ARE son frecuencias auriculares rápidas, cuyo punto de corte se menciona de más de 175 latidos por minuto. En cuanto a la FA subclínica, no se tiene un punto de corte establecido, pero sí que mientras mayor sea la duración de ello, mayor será la posibilidad de que el paciente tenga complicaciones. Como les vuelvo a mencionar, no hay todavía evidencia que nos hable de que este hallazgo de esta arritmia en estos dispositivos tenga que tener un manejo similar a la FA clínica. Esto es lo que les mencionaba: pacientes sin síntomas atribuibles a fibrilación auricular o FA clínica no diagnosticada previamente. En esos pacientes que son portadores de estos dispositivos especiales o también de monitores cardíacos insertables como el registro prolongado de arritmias, en estos pacientes, si se encuentra este diagnóstico y no se encuentra en el electrocardiograma, van a ser identificados con una FA subclínica. Como les mencionaba, no tienen un tratamiento similar a la FA clínica, es decir, a la FAE, que ya ha sido demostrada con un electrocardiograma. Es bastante controversial esto. Se valora el riesgo-beneficio del tratamiento del paciente, involucrando tanto el control de frecuencia, la posibilidad de hacer cardioversión eléctrica, farmacológica, o inclusive llevar al paciente a una ablazón. Y, por supuesto, uno de los pilares en el tratamiento, que se va a ahondar más adelante, también es la anticoagulación. Como vemos acá, este es un paciente con un ritmo de fibrilación auricular, en la cual ya no solamente tenemos esto, sino también tenemos un bloqueo de rama derecha importante, ¿no? De que nos habla que es un paciente cuyo remodelado cardíaco es bastante severo y que predispone pues a la aparición de ese tipo de arritmia. Recordamos también que el punto base, el punto estructural a nivel de la cual aparece la gran cantidad de fibrilación auricular, van a ser alrededor de las venas pulmonares, que son uno de los pilares de los nuevos tratamientos que han surgido en la última década a nivel mundial, ¿no?
En cuanto a la epidemiología, mencionamos de que hay sectores a nivel mundial y regiones que tienen mayor prevalencia de fibrilación auricular, destacando lo que es América del Norte y algunos países de Europa. En nuestro caso estamos en un rango, digamos, intermedio, pero ¿por qué estamos en este rango y por qué no hemos llegado a niveles más altos? Bueno, en nuestro caso, en el contexto peruano, pues tenemos no tenemos una logística grande, ¿no? Es decir, no hacemos screening a los pacientes con grandes factores de riesgo o con muchos factores de riesgo cardiovascular. Entonces ahí se pierde el diagnóstico de estos pacientes. No se hace un buen screening, no se hace un diagnóstico por falta de logística, por falta de dispositivos, por falta de personal. Entonces, si infradiagnostica, muy probablemente sea esa la causa por la cual estamos todavía en este rango. Pero la tendencia de esta enfermedad es aumentar progresivamente, ya que la población mundial va a tender a ser un promedio de edad mucho mayor que la actual. Antes la incidencia inclusive de pacientes de esta arritmia era de 1 a 5 o 6 personas a nivel mundial, actualmente ya es 1 a 3, sobre todo en aquellos pacientes mayores de 60 años. Conforme aumenta la edad, aumenta la posibilidad de tener esta arritmia. Y en cuanto a la diferencial entre sexos, en los varones es mayor la incidencia de fibrilación auricular entre la quinta y la sexta década de la vida, pero como también les he mencionado, más mayor sea la edad, mayor posibilidad de que aparezca esta arritmia, ¿no? Y acá también tenemos algunos otros cuadros que nos muestran también lo antes mencionado, los pacientes a mayor edad, mayor incidencia, mayor carga de FA, es decir, mayores episodios de esta arritmia presentes en estos pacientes, sobre todo que tienen actividad paroxística, y a mayor carga o mayores factores de riesgo, también mayor posibilidad de generar esta arritmia. Tenemos múltiples factores de riesgo, a la cabeza la edad, también el sexo masculino, la raza caucásica, menor estatus socioeconómico, aquellos pacientes fumadores, alcohólicos, aquellos pacientes que no tienen actividad física, que tienen sedentarismo, y los más conocidos, ¿no? Hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica. Y hay algo también que es un poco controversial, que en aquellos pacientes que son deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, maratonistas, que existe de por sí ya un remodelado a nivel cardíaco, también se ha demostrado en algunos estudios la aparición de esta enfermedad, cosa que debería ser, es también controversial, ¿no? Personas sanas, deportistas, bien alimentadas, aún así por la alta carga, alta descarga enérgica por el mismo deporte, tienden a hacer ese tipo de arritmias. Y también aquellos pacientes que consumen en excesiva cantidad sustancias alucinógenas o inclusive altas cantidades de bebidas energéticas ricas en cafeína, ¿no? Estos de acá son los pilares en cuanto a las enfermedades más íntimamente relacionadas con la fibrilación auricular, y como vemos todo se hace un círculo vicioso. Las enfermedades valvulares, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria, hipertensión, diabetes, genera todo esto desencadenantes ambientales a aquellos pacientes que tienen ya de por sí bases genéticas, factores genéticos asociados, envejecimiento, el tipo de raza y el sexo masculino. Dentro de la fisiopatología, como les iba mencionando también, existen factores genéticos que disponen a la aparición de esta arritmia, algunas mutaciones genéticas, pero todo esto viene desencadenado por factores ambientales, que son a lo cual nosotros tenemos que actuar como prevención primaria. Recordemos pues que esta arritmia cardíaca tiene una base fisiopatológica en cuanto al remodelado estructural, al remodelado miocárdico, luego también la aparición de frecuencias cardíacas altas, con las denominadas fibrilaciones auriculares con respuesta ventricular alta, que va a generar mayor éstasis sanguínea, mayor remodelado a nivel auricular, y todo esto se vuelve un círculo vicioso, que va a desencadenar al final en
consecuencias o complicaciones cardiovasculares a la cabeza, el stroke, pero también está relacionado con la aparición de infartos que predisponen a deterioro cognitivo, demencia, depresión, alta tasa de hospitalizaciones e inclusive mortalidad. Se dice que aquellos pacientes con diagnóstico de fibrilación auricular, al menos un 68% de estos pacientes van a ingresar una vez por emergencias en el año, y al menos un 15% van a ingresar al menos en 2 oportunidades, con toda la carga familiar socioeconómica que esto conlleva. Y muchos de estos pacientes, pues, cuando se vuelve ya una enfermedad crónica, pues incrementa también el riesgo de mortalidad. Los factores antes mencionados predisponen a la aparición de fibrilación auricular, pero la fibrilación auricular también predispone a la aparición de otras complicaciones, como es la falla cardíaca, ¿no? Tenemos factores genéticos, factores ambientales, y qué es lo que pasa a nivel miocárdico, cómo se contempla esta qué partes, qué porciones del endotelio vascular van a ser alterados. En este caso tenemos la primera parte, que son los cambios fisiopatológicos a nivel auricular, en donde existe ya hipocontractibilidad, elongación auricular, remodelado vascular, infiltración grasa, una alteración de la citoarquitectura vascular que va a permitir la aparición de fibrosis, es decir, el cambio del tejido muscular por tejido fibroso. Esto va a permitir la aparición de un sustrato anatómico gatillante de esta arritmia cardíaca. Esto va a generar también, a su vez, remodelados pues, a nivel de los canales iónicos, tanto de calcio como de sodio, y la perpetuidad y el círculo vicioso que engloba fisiopatológicamente esta enfermedad. Algunos cambios ya establecidos son pues la fibrosis intersticial, la infiltración inflamatoria, el remodelado de los canales iónicos, hipertrofia de miocitos, cambios citoestructurales, como les iba mencionando, que son la diana, la cual se intenta actuar en la actualidad para disminuir la incidencia y disminuir las complicaciones de esta enfermedad. Tenemos algunos otros factores relacionados, tanto a nivel canales iónicos, como les iba mencionando. Tenemos a su vez estados de hipercoagulabilidad, disminución de fibrinólisis, activación de trombocitos, la aparición del coágulo, que es el punto crucial de esta enfermedad, que va a migrar a la circulación sistémica y sobre todo va a ir dirigido hacia ciertos sectores del cerebro y generando infartos pues corticales, ¿no? Que son extensos, de manera aguda, afectan al paciente y que pues se le tiene que dar pronto abordaje, ¿no? Dentro de la clasificación podemos clasificarla de algunas maneras, de algunas formas, en cuanto al tiempo de aparición de esta enfermedad. Por ejemplo, si tenemos una FA recién diagnosticada mediante un electrocardiograma, se denominará pues una FA diagnosticada por primera vez, como su mismo nombre lo dice. Si esta fibrilación auricular cede en menos de 7 días, ya sea de manera espontánea o con la intervención del clínico, se va a denominar FA paroxística. Luego tenemos a la FA que se perpetúa más allá de los 7 días y que también puede ser revertido, ya sea espontáneamente, aunque en menor medida, y sobre todo con medidas farmacológicas y también medidas por cardioversión eléctrica. Y aquellos pacientes que ya la fibrilación auricular se perpetúa más allá del año, se denomina FA persistente de larga duración. En este caso ya se intentan adoptar otras medidas, aunque menos eficaces, en cuanto al control, o mejor dicho, en cuanto a la eliminación de esta arritmia cardíaca, mediante la administración de fármacos y también de otros procedimientos altamente complejos como la ablación. Luego tenemos un quinto tipo, que es la FA permanente. La FA permanente no es más que la FA persistente de larga duración, pero que ha habido un acuerdo entre el médico tratante
el paciente y los familiares del paciente, en los cuales ya no se van a intentar medidas para poder revertir este ritmo, esa arritmia cardíaca, ¿no? Es más que todo un consenso, en el cual ya se adoptan otras medidas, ya no se intenta regresar al ritmo normal, que es el ritmo sinusal, sino se intenta solamente ya controlar la frecuencia cardíaca y con ello disminuir la posibilidad de complicaciones. Algunos términos que hasta previo a la creación de la guía de fibrilación auricular 2020 de la Sociedad Europea se tenían son la FA aislada, la FA valvular y no valvular y la FA crónica. Estos términos ya se deberían de dejar de utilizar porque pues genera más confusión que otra cosa. Sobre todo el término de FA valvular y no valvular, ¿no? Actualmente simplemente se menciona que los pacientes con FA con estenosis mitral moderada o severo, aquellos pacientes con prótesis valvular mecánica, son aquellos pacientes que no son tributarios de uso de los nuevos anticoagulantes, como más adelante vamos a conversar, sino solamente son tributarios de los anticoagulantes antiguos, que en la cabeza, bueno, y en Perú tenemos lo que es la warfarina, o un inhibidor de la vitamina K, antagonista de la vitamina K. Tenemos algunos otros términos, la FA secundaria a enfermedad estructural, como les mencionaba, aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo aquellos con fracción de eyección reducida, pues tanto la fibrilación auricular predispone a la aparición de insuficiencia cardíaca, como la insuficiencia cardíaca también va a predisponer a la aparición de fibrilación auricular. Recordemos que hay pacientes que no tienen mayores factores de riesgo, pero que tienen fibrilación auricular y que constantemente están con frecuencias altas, pueden generar un trastorno denominado taquicardiomiopatía, que pues genera la depresión de la función ventricular izquierda y que va a generar descompensaciones o fallas cardíacas descompensadas en ese tipo de pacientes. Tenemos también la FA focal, la FA poligénica, la FA postoperatoria, cuyo abordaje y sobre todo el punto diana, que es la anticoagulación, va a ser determinada por los factores de riesgo asociados en este paciente, y las arritmias secundarias a problemas valvulares mitrales o prótesis, ¿no? Que es como les mencionaba, FA en atletas y FA monogénica. Tenemos esta otra forma de clasificarlo en pacientes con FA sintomática o asintomática, los asintomáticos, pues, o también denominado FA silente, cuya mayoría de pacientes son hemodinámicamente estables. Estos pacientes con fibrilación auricular asintomática son en promedio alrededor de 68, 65, 70% de los pacientes. En un principio los síntomas no son muy floridos. Son justamente en estos pacientes, como no existe una sospecha clínica, no se hace el abordaje del estudio respectivo y por ende tienden a complicarse más que estos pacientes que sí son sintomáticos. Eso también es un punto a tener en cuenta. Los pacientes que tienen síntomas, sobre todo se destacan las palpitaciones, la disnea y la fatiga. Secundariamente podemos encontrar dolor torácico, sobre todo atípico, asociado a dolores tipo hincada, en el tórax izquierdo, poca tolerancia al ejercicio, mareos, y cuando tienen asociado ya frecuencias altas pueden llegar los pacientes hasta el 5. Y son estos pacientes sintomáticos los que usualmente pueden debutar con inestabilidad hemodinámica, ¿no? Aquellos pacientes hipotensos, en falla cardíaca aguda, con isquemia miocárdica en desarrollo, inclusive pueden llegar hasta el shock cardiogénico. Como vemos acá, algunos puntos, lo que son resultados ya relacionados con la fibrilación auricular. Estos pacientes tienen de 1.5 o inclusive algunos registros hasta 3.5 veces más de mortalidad que aquellos pacientes que no lo tienen. Tienen un riesgo aproximado del 20 al 30% de hacer ictus en comparación con aquellos que no la tienen. Disfunción del ventrículo izquierdo, deterioro cognitivo, depresión, empeoramiento de la calidad de vida, sobre todo aquellos pacientes que ya tuvieron complicaciones cardiovasculares, y un aumento tanto de la hospitalización como de la incidencia de otras comorbilidades en esta paciente. La fibrilación auricular es un factor independiente y crucial en la calidad de vida de estas personas. Esto de acá es un estudio del LAZAR-2 que nos habla justamente de aquellos pacientes con FA subclínica, que como les mencionaba, no son pacientes todavía que son abordados como aquellos que ya han sido
diagnosticados mediante un electrocardiograma, y aquí es donde hay una controversia, ¿no? En ese estudio, pues, se introdujeron, pues, pacientes mayores de 65 años, sin historia previa de FA, con un CHAS-VAS superior a 2 y con alteraciones estructurales, ¿no? Con aquellos pacientes ya que tenían un remodelado miocárdico caracterizado por un incremento en el volumen de la aurícula izquierda y también incremento de los péptidos natriuréticos, que acá es el ProBNP. Y lo que se demostró es que en aquellos pacientes que conforme pasaban los meses de seguimiento o el screening más prolongado en búsqueda de esta arritmia cardíaca, pues incrementaba la incidencia o la aparición de esta enfermedad. En aquellos pacientes que tenían mayor evidencia de frecuencias de FA mayores a 5 minutos, mayores a 30 minutos, mayores a 6 horas, mayor a 24 horas. En todos estos pacientes, esta frecuencia o este rango de aparición de la FA fueron cada vez mayor. Se menciona de que para poder tener un factor predisponente de stroke por esta FA subclínica, se menciona que debería tener al menos 6 minutos de duración en adelante. Pero todavía se está investigando la, el abordaje de ese tipo de pacientes. Eso acá ya es otro estudio, es un metaanálisis en el cual se habla de el tratamiento o mejor dicho, del screening del stroke, de la causa del stroke posterior a un ataque isquémico transitorio o posterior a un deseo isquémico, en la cual tenemos 4 puntos, 4 momentos del screening para buscar fibrilación auricular. El primer punto, la primera fase, es aquel paciente que viene por emergencia. En este caso se menciona que aquellos pacientes en los cuales se investiga la causa de stroke y se lo aborda en emergencia, se llega a tener hasta un 7.7% de probabilidades de encontrarlo. En una segunda fase, ya el paciente estando hospitalizado, podemos también encontrar agregado a esto un 5.1% de probabilidades de encontrar esta enfermedad. En la fase 3, cuando ya el paciente ha sido dado de alta y en el primer control ambulatorio, si realizamos el screening podemos llegar hasta un 10.7% de probabilidades de encontrarlo. Y en una cuarta etapa, en la cual se hace un segundo screening de fibrilación auricular ambulatoria, podemos llegar hasta el 16.9% de posibilidades de encontrar esta enfermedad. Como vemos, si juntamos todas las fases de diagnóstico de fibrilación auricular, podemos llegar solamente a hacer un diagnóstico del 23.7%. Por ende, el screening cada vez es más prolongado. Antes solamente utilizábamos el Holter de 24 horas. Ahora ya utilizamos el de 48 horas, utilizamos el de una semana, inclusive dispositivos o monitores implantables que pueden durar 1 mes, 3 meses, 6 meses inclusive. Cuya tecnología, pues, y logística no es muy común, pero ya hay centros, sobre todo en la práctica privada, que se hacen ese tipo de estudios. Entonces, todos los pacientes a los cuales se les quiere hacer screening, simplemente una buena historia clínica, una buena anamnesis, un electrocardiograma y algunos exámenes complementarios predisponentes de esta arritmia, como son los exámenes basales, sobre todo también el perfil tiroideo, y una ecocardiografía para ver trastornos estructurales, ¿no? Luego, aquellos pacientes que ya son diagnosticados como tal, se pueden hacer mayores estudios, tomografía, resonancia, todo en miras para poder realizar o generar volver al ritmo normal en el paciente. Esos son algunos dispositivos actuales que tenemos para poder generar el monitoreo y el screening de estos pacientes, sobre todo utilizados en PCBs criptogénicos, ¿no? En la cual se necesitan sí o sí mayor cantidad de horas de análisis y de estudio. Como les mencionaba, tenemos diferentes tipos de dispositivos actualmente. La logística no nos acompaña, pero esperemos que en un tiempo más todos los centros del MINSA puedan tenerlo. Actualmente inclusive hay aplicativos en el celular
eh, que pueden hacer el registro de un ritmo arrítmico, o mejor dicho, irregular. También es la simple palpación del pulso, pulso deficitario, o algunos relojes, también unos relojes inteligentes también que pueden detectar esta arritmia. Y como vemos, uno dirá, pues la tecnología tal vez no está tan avanzada como para realizar el diagnóstico de esta enfermedad. Pero como vemos en este cuadrito, que es muy interesante, vemos que estas nuevas herramientas, relojes, la toma de pulso, dispositivos implantables, inclusive aplicativos móviles, están incrementando tanto en la sensibilidad, es decir, el screening para detectar pacientes positivos con la enfermedad, y también aumentan la especificidad, es decir, para generar un descarte de la misma. Entonces, vemos ya que ambos puntos, que son muy importantes en cuanto a la efectividad de una prueba diagnóstica, pues cada vez están siendo mejores, ¿no? O más altas. También hay estudios que están en curso que intentan avalar mediante el estudio de mayor población para poder realizar mediante estos dispositivos el screening de esa arritmia. Estos de acá son algunos estudios, como le mencionaba, pero en aquellos pacientes pues, que se le coloca pues, estos dispositivos, esos estudios a la cabeza, el Crystal y Embrace, en aquellos pacientes con un stroke isquémico o criptogénico, ¿no? En la cual pues, se abordan estos pacientes y se investigan con mayor duración, inclusive holters de más de 48 horas, de 10 días inclusive. Eso acá es un resumen en cuanto al abordaje del paciente, que es denominado como el sistema 4S4F, que se basa en cuatro pilares, en cuatro ruedas. Uno es el riesgo de stroke, el otro es la gravedad de los síntomas, lo otro es la gravedad de la carga de la fibrilación auricular, y el cuarto punto es la gravedad del sustrato, es decir, las alteraciones anatómicas a nivel cardíaco que predisponen a la arritmia. El riesgo de ictus, ¿cómo lo valoramos? Principalmente mediante el CHADS-VAS. En la gravedad de los síntomas mediante el ERA, que es la clasificación sintomatológica de esta enfermedad, y también algunos cuestionarios sobre la calidad de vida. También tenemos lo que es la gravedad en cuanto a la carga de la fibrilación auricular, que lo vamos a clasificar de acuerdo al patrón temporal, que ya se había explicado esa clasificación, en paroxística, persistente, persistente de larga duración o permanente, y la carga total de FA, que es cuánto tiempo el paciente está teniendo en sí la presencia de la fibrilación auricular en el registro, es decir, teniendo en cuenta el registro más prolongado de esta arritmia en el tipo de screening que queramos tener. Por ejemplo, un Holter de 24 horas que te detecte FA por alrededor de 1 hora, 2 horas, pues es un riesgo incrementado en hacer complicaciones cardiovasculares. Y la gravedad del sustrato mediante estudios de imágenes, sobre todo la ecocardiografía transtorácica y en un segundo punto la ecocardiografía transesofágica. Y algo más complejo, tanto la TAC o la resonancia magnética con miras a hacer ablación, ¿no? De la fibrilación auricular. En cuanto a tratamiento, es un tratamiento integral, es un tratamiento que no es aislado, es un tratamiento multidisciplinario, son equipos multidisciplinarios que deberían abordar este tipo de pacientes, pues a la cabeza del cardiólogo, seguido del neurólogo, del geriatra, y, y del tratamiento de las comorbilidades, ¿no? Que son bastante importantes. Y de acuerdo a eso abordar al paciente, dependiendo de la periodicidad de la fibrilación auricular, determinar en ese caso si el paciente va a requerir solamente control de frecuencia o control de ritmo, y el otro pilar importante es la anticoagulación. ¿Con qué anticoagulante debería ir el paciente? Como les mencionaba, son todos pilares importantes en el manejo de la fibrilación auricular. A la cabeza, pues, inclusive se pone bastante importancia a la relación médico-paciente y familiar del paciente, porque muchos de estos pacientes, pues, en nuestra realidad viven solos o viven solamente con otra persona que también es adulta mayor. Es todo un problema social el abordaje de estos pacientes. Y el abordaje de las demás comorbilidades, ¿no?
Para optimizar el manejo de esta terapéutica, como les mencionaba, son equipos multidisciplinarios y también tiene que haber una estrecha relación entre médico-paciente y médico familiar del paciente. En cuanto al primer punto, que es uno de los puntos más importantes, es la anticoagulación, en el cual tenemos que valorar el riesgo isquémico versus el riesgo hemorrágico. Si bien es cierto, una de las escalas más conocidas es el CHADS-VAS-2 con su última actualización, en la cual vamos a valorar ciertos puntos que incrementan el riesgo de stroke, pero es sobre todo utilizados en la prevención primaria, ¿no? Para determinar el alto riesgo, el nivel de riesgo isquémico cerebral que se tiene y, de acuerdo a eso, iniciar los anticoagulantes. Pero este es otro punto que también tenemos que tener en cuenta y que muchas veces se nos pasa por alto: el riesgo hemorrágico. La mayoría de estos pacientes vienen con factores predisponentes a generar complicaciones como sangrado mayor, ya sea a nivel cerebral, gastrointestinal, vías urinarias, secundario pues al uso de anticoagulantes. Entonces son dos escalas que siempre tendremos que tener en cuenta en la valoración de la anticoagulación de estos pacientes. Muchas veces, y eh, con mala idea en cuanto al manejo, algunos médicos tratantes, pues por tener un alto riesgo hemorrágico, dejan de anticoagular al paciente. En ese caso, pues se tiene que valorar si es cierto el riesgo-beneficio, pero esto no quiere decir que no anticoagules al paciente, ¿no? La edad tampoco es un factor para decir ya no anticoagulemos al paciente. A menos que tenga alguna contraindicación fuerte de anticoagulación, en ese caso sí se debería preferir ya no hacerlo. Pero todo se debe hacer comunicando a los familiares las consecuencias de ello, ¿no? Acá traigo también algunos factores de riesgo hemorrágicos en pacientes que toman anticoagulantes, factores no modificables, potencialmente modificables o biomarcadores. En estos casos, la mayoría de nuestros pacientes, un gran porcentaje de ellos van a ser pacientes adultos mayores frágiles, ¿no? Que son puntos que tenemos que tener en cuenta. Conversar y tener a la mano también un geriatra. Los médicos geriatras también, con su valoración, nos van a ayudar a ver qué tan factible es que el paciente sea adherente al tratamiento, cuál es la condición familiar, cuál es la condición clínica del paciente. Son puntos importantes a tener en cuenta. Esto acá es un cuadro, un algoritmo ya de resumen del manejo anticoagulante. Pacientes que, la primera pregunta que tenemos que hacer es: un paciente que tiene una valvulopatía mitral con estenosis, ya sea moderada o grave, o válvula mecánica. Si sí la tiene, pues el paciente solamente es tributario de uso de antivitamina K, es decir, warfarina. De no tenerla, se valora el CHADS-VAS, y el CHADS-VAS, si es bajo, es decir, si es 1 en varones o 2 en mujeres, no debería ser anticoagulado. Si tiene 2 o 3 en varones, 2 en varones o 3 en mujeres, tiene indicación de anticoagulación, podría ser anticoagulado, pero con un nivel de evidencia 2A y valores mayores a ello, sí tendría un nivel de anticoagulación con una indicación 1A. Es un resumen bastante práctico. ¿Y con qué anticoagulante preferir? Tenemos varios en el mercado. Tenemos pros y contras, pues, de cada uno de los tratamientos. La principal ventaja de la warfarina, es decir, de los antivitamina K, son medicamentos bastante económicos, bastante baratos. Entonces se halla en cualquier institución del Ministerio de Salud. Pero pero tiene este medicamento tiene bemoles, ¿no? Como por ejemplo el dosaje permanente de INR, que la dosis puede ir variando en el tiempo, la interacción con otros medicamentos, el riesgo de sangrado, que se ha demostrado que es mayor en muchos escenarios con respecto a los nuevos anticoagulantes, eh, eh, y algunas otras, la eficacia inclusive en algunos escenarios también es menor que la de los nuevos anticoagulantes. Actualmente la indicación de anticoagulación, en primer lugar, están los nuevos anticoagulantes, como el dabigatran, rivaroxaban, apixaban, endoxaban. Tenemos la dosificación, cuándo disminuir la dosis, y otro punto importante es de acuerdo a la tasa de filtración glomerular, y también si el paciente tiene hepatopatía crónica establecida, de acuerdo al nivel también se puede ir variando.
Recordar que estos medicamentos son utilizados en aquellos pacientes con FA que no tienen estenosis mitral moderada o severa y que no son portadores de prótesis valvular mecánica. Recordar que si utilizamos warfarina, el INR tiene que estar entre 2 y 3 en la mayoría de pacientes. Y esta acá, por ejemplo, es un versus entre dabigatran y warfarina que se utilizó en aquellos pacientes con prótesis valvular mecánica. Es el estudio Realign. Ese es uno de los estudios base por el cual se menciona que los nuevos anticoagulantes no deberían ser utilizados en pacientes con portadores de prótesis valvular mecánica, y en la cual se encontró pues que hay un mayor riesgo de complicaciones tanto tromboembólicas como de sangrado utilizando los NOACs. Por eso no está indicado. Pero actualmente hay algunos estudios todavía que están en curso para ver si es que con la nueva evidencia, con los nuevos fármacos, pues se puede encontrar eh, un nuevo anticoagulante para este escenario. Al momento todavía no se tiene evidencia. Apixaban versus warfarina, que es otro estudio que salió en el año 2011, publicado en New England, con un estudio piloto, el más importante que es el Aristóteles, en cual se demostró pues una mejoría en cuanto a la eficacia en la prevención de stroke, más no así tanto diferencial entre las complicaciones del sangrado. Eso para recalcar, disminuyó la tasa de SB en 21%, disminuye también la mortalidad en un 11% con el uso de apixaban, reducción también de la tasa de sangrado de 21%. Otro medicamento, rivaroxaban, con su estudio Rocket, que es su estudio piloto, también con dosis tanto de 20 o 15 miligramos. En estos pacientes también se tuvo un riesgo de sangrado disminuido con diferencia estadística con respecto a la warfarina. El dabigatran también versus warfarina, ya con el estudio Relay, que es su estudio piloto, con dosis tanto de 150 como de 110, aunque el mayor porcentaje de pacientes recibió 150 miligramos cada 12 horas en cuanto a la dosis. También hay un riesgo en la tasa de aparición de stroke, tanto isquémico como sus complicaciones hemorrágicas. Y también pues muestran superioridad sobre la warfarina, ¿no? Y esto de acá es el uso, se intentó hacer un versus entre la asociación de terapia antiagregante con dabigatran o warfarina, ¿no? Que es un estudio post-hoc de Relay, en la cual pues no había diferencia estadísticamente significativa de agregar un antiagregante a la warfarina, perdón, al anticoagulante en el tratamiento prolongado de la fibrilación auricular. No había diferencias en cuanto a la prevención de stroke, pero sí hubo una diferencia significativa en cuanto a al sangrado secundario a estos fármacos, sobre todo en aquellos pacientes que mezclaban ambas drogas. Y estos son los pacientes que ya han tenido un infarto cerebral. Cuando un infarto cerebral secundario a fibrilación auricular, ¿cuándo es que iniciamos la anticoagulación? ¿Cuándo es el mejor momento? En aquellos pacientes que han tenido un ataque isquémico transitorio, esperar al menos un día. 24 horas después se puede iniciar la anticoagulación. En aquellos pacientes que han tenido un DCB leve, caracterizado por un score de Nice menor de 8, se puede comenzar a los 3 días. Si tienen un DCB moderado, es decir, un score de Nice entre 8 y 15, con control previo de tomografía o resonancia al 6º día para ver que no haya alguna transformación hemorrágica de acuerdo al tamaño del infarto. Se puede reiniciar la anticoagulación al 6º día. Y en aquellos pacientes con DCB grave, con un NIS mayor de 16, tendríamos que hacer controles seriados de tomografía y poder reiniciar la anticoagulación después del 12º día. Reiniciarla o iniciarla, ¿no? De acuerdo si es un paciente que ya crónicamente utiliza anticoagulantes o si no lo utilizaba previamente. Acá algunos parámetros. En pacientes que sufren DCB se debe considerar la administración de aspirina para la prevención de hasta que inicie o reanude la anticoagulación oral. Ese es un punto también controversial, ya que muchas veces pues no se emplea o no se debería emplear esto, ya que el nivel de evidencia o grado de recomendación es bajo, es un 2A. No se recomienda la trombolisis sistémica en aquellos pacientes que tienen INR en 1.7. Se recomienda la utilización de los nuevos anticoagulantes orales.
Esto de acá es otro estudio en el cual hablan del versus entre aspirina y apixaban en cuanto a la prevención de ataque isquémico transitorio, de DSB, en la cual pues no se demostró una superioridad de la apixaban con respecto a la aspirina, pero sin diferencias significativas en el sangrado. Y esto de acá es pacientes en cuándo reinstaurar la anticoagulación en aquellos pacientes que han tenido una hemorragia intracraneal. Y la hemorragia intracraneal es bastante también controversial. Existen estudios, o bueno, antes se mencionaba que a partir de las 8 semanas se tendría que reiniciar la anticoagulación por el riesgo de un resangrado. Actualmente, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de reinfarto cerebral, sobre todo aquellos con múltiples comorbilidades, con FA permanente, pues o portadores de prótesis, la anticoagulación se puede reiniciar de acuerdo, claro, está a la evolución clínica del paciente a las 4 semanas. Es un poco controversial, pero hay estudios que lo avalan, ¿no? Y en control de síntomas, vamos a hablar si el paciente requiere control de frecuencia o control del ritmo. En cuanto al control, en cuanto a una diferencia estadística, o mejor dicho, en cuanto a la diferencia, cuándo controlar la frecuencia, cuándo controlar el ritmo, tenemos un estudio base que es el AFIRM del año 2002, en el cual se menciona que no hay diferencias estadísticamente significativas. Pero en los estudios actuales, pues, se evidencia que los pacientes que reanuda o se llega a lograr el ritmo de base, que es el ritmo sinusal, pues tienen una mejor calidad de vida, una mejor clase funcional, disminución del riesgo cardiovascular. Son algunos ítems que han ido cambiando en el transcurso del tiempo, ¿no? Estrategias para el control de la frecuencia de primera línea: beta bloqueadores, calcio antagonistas, también uso de digitálicos, también uso de neuronas, pero ya en una segunda medida. Recordar que actualmente tenemos algunos estudios, algunos procedimientos bastante especiales, como es la ablación de la fibrilación auricular, de cuyo mejor paciente para que entre a este procedimiento son aquellos pacientes con fibrilación auricular paroxística, pacientes que son sintomáticos y que no han respondido al uso de antiarrítmicos tipo 1 o tipo 3, y que tienen un grado de recidiva, poco grado de recidiva, es decir, aquellos pacientes que no tienen grandes alteraciones estructurales cardíacas, ¿no? Es decir, que no tienen un aumento de volumen de aurícula izquierda, que no tienen un son hipertrófico, dilatado. Esos son pacientes que son los ideales para que puedan entrar a ablación. Tenemos acá varios medicamentos, la dosis está también ya bien establecida, de preferencia los beta bloqueadores a la cabeza y asociarles algún calcio antagonista no dihidropiridínico, ¿no? Tener cuidado con la asociación entre beta bloqueadores y amiodarona. La amiodarona es un medicamento que yo sinceramente tengo bastante recelo en utilizar, sobre todo en aquellos pacientes que quiero generar cardioversión farmacológica para la impregnación, porque tiene varios efectos secundarios importantes, ¿no? Tanto a nivel pulmonar, a nivel ocular, a nivel tiroideo también. Hay que tener cuidado en cómo se utiliza este fármaco. Y como vemos, acá están las dosis indicadas para el control de la frecuencia. El escenario, ya sean pacientes con falla cardíaca asociada, con EPOC, con FA preexcitada, con algunas otras enfermedades asociadas, se puede utilizar el medicamento más adecuado, pero como les digo, a la cabeza casi siempre el beta bloqueador. Y en cuanto a los pacientes en los cuales se quiere hacer una control del ritmo, también, pues, ¿no? En este caso se utiliza sobre todo beta bloqueadores endovenosos que no tenemos, o bueno, que no es común que tengamos en emergencias. Y tenemos como nuestro diana el uso de amiodarona, ¿no? En este caso sí, para cardioversión farmacológica es uno de los medicamentos que más utilizamos, no tenemos de otra, muchas veces. Entonces puedes emplearla con el mayor de los cuidados, ¿no? Siempre con un bolo previo, infusión y la impregnación a 9 o 10 gramos de amiodarona en sangre, ¿no? A lo largo del tiempo. Y entre estos fármacos tenemos, pues, como les mencionaba, en nuestro contexto, la amiodarona. Tener cuidado con el uso de flecainide y propafenona si tienen trastornos estructurales que están contraindicados.
Bernacalan, que no tenemos actualmente, y butilida, que tampoco tenemos. Cardioversión de la FA, como les mencionaba, sobre todo aquellos pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, la cardioversión es eléctrica, sí o sí, y aquellos pacientes que quieren hacer una cardioversión farmacológica, tener en cuenta que si el tiempo de duración de la fibrilación auricular es más de 24 horas, deberías hacer una ET previa para descartar un coágulo, es a nivel de la orejuela de la aurícula izquierda, y si tiene menos de 24 horas, pues al paciente lo podrías cardiovertir sin problemas, pero dejándole anticoagulación de al menos 4 semanas y perpetuándola si el chat base es elevado. Diferentes formas de abordaje de los pacientes, como le digo, control de frecuencia o control de ritmo, anticoagulación y también posibilidad de generar ablación, ¿no? Estos pacientes. Y como tercer punto, y no menos importante, es el abordaje de los factores de riesgo asociados. Hipertensión, diabetes, obesidad, sobrepeso, abandono de conductas nocivas como el uso del tabaco, el uso de alcohol, el uso de estupefacientes o drogas psicodélicas, control también del colesterol, incentivar a la actividad física, un protoabordaje y un correcto screening, sobre todo en aquellos pacientes mayores de 65 años con múltiples comorbilidades. No esperar que el paciente se complique para poder para poder realizar el screening. Bueno, eso sería todo en cuanto a mi presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Renzo Mar Valderrama, por esta excelente presentación. Lo felicitan también por el chat. Tenemos algunas preguntas. Nos han preguntado con respecto a paciente que genera úlceras crónicas por trombosis venosa profunda debido a cambio de tejido fibrótico. ¿Debe recibir anticoagulación? No habría una contraindicación clara para no generar la anticoagulación en ese tipo de pacientes. Obviamente se tiene que valorar el riesgo-beneficio. Al fin y al cabo, las úlceras trombóticas o la trombosis venosa, pues de por sí ya necesitas tener anticoagulación y eso va a tener que hacer un seguimiento pues, constante de los pacientes. Obviamente, hablando con el médico de cabecera, con la familia, de que pueden haber también complicaciones secundarias al uso de los anticoagulantes. Y siempre, como les mencionaba, de preferencia, el uso de los anticoagulantes, de los nuevos anticoagulantes, por el menor riesgo de sangrado, por inclusive mayor eficacia, como les he mencionado también durante la exposición. Lo malo de estos medicamentos es que pues el costo, ¿no? Y que las instituciones del Ministerio de Salud pues es difícil encontrar. Muchísimas gracias, doctor, Esa por su sería la respuesta. respuesta. Muchas Ujú. gracias por su respuesta. Nos pregunta desde el primer nivel de atención, ¿qué exámenes auxiliares son necesarios para el diagnóstico inicial? Eh, en este caso, lo que a nivel de atención primaria, lo que sí tenemos que tener en cuenta es los factores de riesgo. Factores de riesgo cardiovascular asociados, pacientes con una edad avanzada, mayores de 65 años, sobre todo en ellos, pacientes con múltiples comorbilidades, es decir, hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, tabaquistas, obesos, sedentarios, y eso en cuanto a la evaluación o la anamnesis, y también que estén refiriendo pues episodios de cansancio, episodios de palpitaciones, episodios en los cuales ya la actividad física disminuye. A estos pacientes le podríamos estar haciendo electrocardiogramas eventualmente, ¿no? Según la guía te mencionan electrocardiogramas cada 2 semanas, pero en nuestra realidad eso va a ser bastante difícil. Creo que cada 3 meses o cada 6 meses en cuanto al el control ambulatorio que se le puede hacer, se podría tomar un electrocardiograma. Eso es a nivel de atención primaria. Y ya si se pudiese, derivar a alguna otra institución con tal vez con mayor capacidad resolutiva para que sea evaluado por el área de cardiología o medicina interna en su defecto, para que puedan tal vez investigar con algún otro estudio, ¿no? Como un Holter, por ejemplo. Pero en atención primaria, la anamnesis, el examen físico y un electrocardiograma de base, ¿no? Eso es bastante importante. Muchísimas gracias por su respuesta. Doctor Renzo Omar Valderrama Reyes, especialista en cardiología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas del Ministerio de Salud. Doctor, ¿algunas recomendaciones finales? Eh,
Prevenir antes que lamentar es la premisa principal de la exposición. No esperemos a que el paciente ya tenga complicaciones cardiovasculares para poder tener en mente esta enfermedad y hacer los screening pertinentes, ¿no? Actuar sobre los factores de riesgo cardiovascular, que es la última diapositiva y la que he dejado para que puedan observarla aún, tener en cuenta ello, ¿no? Es mucho más importante. Ya un paciente que venga con una complicación ya es una limitante por el punto de vista en que se vea, ¿no? Principalmente, preferible prevenir. ¿Mm? Eso sería lo último, como mi principal recomendación. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Renzo Omar Valderrama Reyes, por brindarnos su valioso tiempo y compartir toda esta importante información que ayuda a fortalecer las capacidades del personal de salud. Esperamos contar con usted para próximas telecapacitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias también a todos los participantes por la atención prestada. Esta telecapacitación la podrán volver a visualizar en el canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Los invitamos a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que puedan recibir alertas y así visualizar las telecapacitaciones que se vienen desarrollando en articulación con el Instituto Nacional de Ciencias Meteorológicas del Ministerio de Salud. Muchas gracias, muy buenos días.